Doctor Joaquín Hernández Alvarado, rector Ecotec. Doctora Nori Pinela Morán, vicerrectora académica Ecotec. Magíster Caterín Calero Cedeño, decana de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad. Damos también el recibimiento a nuestros panelistas, la licenciada Rosa Torres Gorostiza, editora administrativa de Granasa. Magíster Lenin Artida Vega, periodista y comunicador de los medios I99 y Ecuavisa. Magíster Jorge Cabañaro Argüello, editor general de las revistas Vistazo y América Economía. Decanos, directivos, docentes y estudiantes que nos acompañan en el campus San Borondón y en transmisión directa desde los campus Guayaquil y La Costa. También saludamos a los estudiantes de las unidades tecnológicas de Santander, Colombia, que se encuentran este semestre cursando un programa de intercambio en Ecotec. Sean todos ustedes bienvenidos al conversatorio Reinventarse para sobrevivir, nuevas formas de comunicar. Hoy nos convoca una pregunta urgente. ¿Cómo se han transformado los oficios tradicionales de la comunicación y el periodismo frente a las nuevas herramientas tecnológicas y plataformas digitales, sin perder su esencia? Durante décadas aprendimos a informar con reglas claras, verificar, contrastar, investigar, escribir con rigor y actuar con ética. Nada de eso ha caducado. Lo que sí cambió y seguirá cambiando son los lenguajes, los formatos, los tiempos y los canales desde las audiencias en donde se encuentran. Desde el periódico pasó al podcast, del noticiero al live, de la crónica larga al hilo, del reportaje televisivo al short vertical, del archivo físico al dato abierto, de la sala de redacción al ecosistema multiplataforma y ahora a la colaboración con la inteligencia artificial. Reinventarse no es perseguir la moda del día, sino un deber de todos los profesionales de cualquier rama. Hoy reinventarse es comprender a las audiencias, narrar con creatividad, dominar herramientas y sobre todo sostener un criterio profesional que no negocia la verdad. Este encuentro busca motivar a los estudiantes a mirar el presente con ambición y el futuro con método, siempre con la brújula puesta en la verificación y el servicio público. Para dar inicio a este evento, quiero invitar al escenario a nuestro rector, el doctor Joaquín Hernández Alvarado, para unas palabras del ofrecimiento del acto. Doctor. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos, autoridades, estudiantes, que ustedes son el centro de este evento. A ustedes está dirigido. Todos estos programas que realizamos una vez al mes con la Facultad de Comunicación están dirigidos a ustedes. Y por supuesto a nuestros queridos invitados que nos acompañan en esta oportunidad, a Rosa Torres, a Lenín Artieda y a Jorge Cabañaro. Eh, un agradecimiento muy especial, tienen agendas muy complejas y han venido para estar con nosotros compartiendo sus experiencias y sus visiones, que es muy de agradecer. No voy a alargarme mucho en esta presentación porque creo que Miguel Ángel ha sido muy esclarecedor sobre lo que está sucediendo y lo que queremos lograr. Lo que quiero es darles a ustedes dos mensajes muy simples. Primero, cuando hablamos de comunicación, por favor no caigamos en la tentación de creer que eso es de los periodistas, de los comunicadores, y que como yo estudio medicina o derecho o alguna cosa, eso no me interesa. Nosotros somos comunicación, nada más que comunicación. Somos palabras, decía Shakespeare por ahí en alguna parte, ¿no? Somos palabras. Entonces, todo lo que sucede en la comunicación es parte de nuestro ejercicio del vivir.
y por tanto nos interesa enormemente, cualquiera que sea la profesión de los que están aquí. Por ahí veo a alguien que probablemente es de ciencias de la salud o de ingenierías. Cuidado el despiste de creer que esto solo es para una carrera y pierdan en la universidad esa idea, porque cuando salgan al mundo a trabajar, se acabaron las facultades, se acabaron las carreras. Van a tener que convivir con personas de diferentes orígenes, de diferentes formas de pensar, de diferentes maneras de ver y de diferentes profesiones. Y con ellos van a tener que hacer equipo, que esa es la gran tarea. Así que, por favor. Segundo, creo que es muy importante en una época como esta, y no quiero entrar ya en los temas porque eso lo harán nuestros distinguidos invitados, pero quiero decirles que la experiencia que ellos nos van a dar es una experiencia muy contemporánea, muy actual. ¿Cuál es esa? ¿Cómo reinventarse? ¿Cómo mantenerse? ¿Cómo decir algo nuevo? ¿Cómo no caer en la rutina? ¿Cómo no dejarse llevar siempre por el ¿qué importa? Siempre se ha hecho así. Sobre todo cuando está en juego la propia supervivencia. Creo que eso es un tema importantísimo para ustedes, porque ustedes también van a tener que estarse reinventando. No se olviden que uno de los grandes problemas que tenemos es la empleabilidad. Ustedes terminan la universidad y ¿qué van a hacer? Entonces, lo que ellos nos van a contar es como unos medios de comunicación, como unas formas de comunicación, lo hacen actualmente. Y finalmente, y para cerrar y no eh, mentir que iba a ser muy corto, el otro problema es qué vamos a hacer o qué hacen ustedes, qué hacemos todos para orientarnos en este mundo de la información. ¿Cómo podemos hacer para saber lo que realmente está sucediendo? Y no quedarnos simplemente en frases, chismes o las famosas fake news, ¿no? Noticias falsas. Comentaba hace un momento con nuestros invitados que un gobierno que insólitamente logró un gran éxito, que fue el gobierno argentino de Milei, tuvo una caída fatal el día domingo. ¿Por qué esa caída fatal? Porque no hizo lo que comunicaba, porque no logró formas de comunicación adecuadas. Entonces, por ello mismo, creo que este es un evento de enorme importancia en Voces Libres y estamos muy agradecidos a nuestros panelistas y espero que los acojan con toda la atención que se merecen y que se merecen ustedes mismos. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Hernández, por el ofrecimiento de este acto. A continuación, invitamos al magíster Ronnie Paredes, docente de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad, quien será el moderador de este espacio. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Bienvenido, magíster. Invitamos ahora a nuestros panelistas. Demos la bienvenida a la licenciada Rosa Torres Gorostiza. Un aplauso para ella, por favor. Editora administrativa de Granasa, empresa editora de los medios impresos Extra y Expreso, columnista y redactora editorial de Expreso, periodista con 32 años de experiencia en medios. Bienvenida. Recibimos también al magíster Lenín Artieda Vega. Un aplauso para él, por favor. Periodista y comunicador para el medio radial I99 y para el medio televisivo Ecuavisa. Profesional con más de 30 años de experiencia. Bienvenido, magíster. Invitamos ahora al magíster Jorge Cabañaro Argüello. Un aplauso para él, por favor. Editor general de las revistas Vistazo y América Economía. Fue parte de los medios Diario El Comercio, Semanario Líderes y revista Marca Registrada. Tiene más de 20 años de trayectoria. Bienvenido, magíster, y a nuestros panelistas. Y a continuación doy paso al magíster Paredes para el inicio de este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, Miguel.
a nuestras autoridades, a nuestros invitados y también al público presente. Muchísimas gracias por estar aquí. Les cuento que estamos en este momento frente a tres referentes de nuestro periodismo local, de nuestra comunicación local. Tres personas, Rosa, Lenin y Jorge, que son referentes de cómo ha venido cambiando la comunicación, nuestro oficio, a lo largo de los últimos años. Y quiero comenzar justamente este conversatorio comentándoles que tenemos a chicos de nuestra carrera de periodismo, de nuestra carrera de comunicación, así como de todas las carreras de nuestra universidad, dentro del campus Amorondón y también en el campus La Costa, que nos están observando. Para ellos, para que conozcan un poquito más de lo que estamos conversando, queremos iniciar con una pregunta que nos lleva un poquito atrás en el tiempo, y es conocer qué tanto ha cambiado ese oficio en el que ustedes están involucrados, la comunicación, a lo largo del tiempo. ¿Cómo ha variado esa rutina con la aparición de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas? Recordar que esto es un conversatorio y son bienvenidos a intervenir en el momento que ustedes prefieran. La pregunta es abierta para los tres. Podemos empezar, por favor, con Rosa. Listo, me escuchan todos. Yo comencé para un poco significar pues, lo que es la profesión del periodismo desde los inicios míos en el año 92, cuando se posesionaba en su momento Sixto Durán Ballén. El periodismo para la prensa, para los diarios, que eran los diarios impresos, no lo que tenemos son diarios online, era totalmente distinto. Hay noticias que seguían siendo noticia 48 horas después, porque ocurrían en un sitio muy lejano, a veces las zonas orientales, y hasta que llegaba la información a los periódicos ya habían pasado 48 horas. Hoy eso se conoce en minutos. En los diarios, y de pronto lo que más sentimos la manera de poder transmitir más rápidamente fue en la guerra del CENEPA del año 95. Para entonces, los diarios seguían publicando las noticias al día siguiente. No había nada que se publicara en el día que corrían los hechos, porque no teníamos medios para hacerlos. Éramos solo diarios impresos. Es decir, la información se producía o se elaboraba, se redactaba el día anterior y se publicaba al día siguiente. Y además, porque había una gran limitante, que eran las fotografías. Todos los textos de los periódicos son acompañados por fotografías y esas fotografías a veces venían en carro. Ustedes se pueden imaginar un rollo que llegaba en un transporte público. Es decir, un bus, si corría en Loja, tenía que llegar a Guayaquil, demoraba 8 horas, lo teníamos que retirar y después de eso, pues había que revelarlo. Ese proceso tenía su tiempo y luego llegaba a los periódicos. Y los periódicos en ese momento, ¿qué pasaba? Que se hacían, se imprimían, luego se hacía un proceso de convertirlos en plancha y finalmente convertirlos en plancha llegaban a la rotativa. Hoy todos esos procesos han cambiado. Había, recuerdo, una área muy vital, que era el fotomontaje. Es decir, los diarios se diseñaban distintos, se diseñaban en tiritas de papel y se iban pegando como rompecabezas. Y se llevaba a fotocopiar para luego llevar todas las planchas a rotativo. Hoy todo eso ha cambiado, absolutamente todo. Pero lo que más ha cambiado es la forma de que la información llegue a los ciudadanos. Hoy nosotros competimos con las radios, con la televisión, porque la televisión antes era más inmediata. Ellos tenían la información en el mismo día y nosotros el día siguiente. Hoy estamos a la par. Es decir, tanto los periódicos como las radios y la televisión estamos mandando información al minuto. Y tanto que ahora tenemos en los diarios algo que se llama minuto a minuto o segundo a segundo.
Es decir, si tenemos un partido de fútbol, tenemos a alguien que está escribiendo y subiendo el gol. No sé, se pueden seguir un partido de fútbol con el minuto a minuto. Siempre van a saber qué acción hizo el defensa, el delantero. No sé mucho de fútbol, pero ahí lo tienen. Eso se ha traducido en que nosotros hay algo que no debemos olvidar, que aunque ha ido cambiando todo este proceso de los medios y hoy ya no hablamos de periódicos, de televisión, ni de radios, hablamos de medios que son multiplataformas. Ya hoy tenemos, creo que todos los medios de comunicación grandes, un canal de YouTube, tenemos todas las redes sociales publicando la información, tenemos desde TikTok, Facebook, Twitter, todo lo que ustedes quieran, y además de eso, nuestra web alimentada al minuto. Que a veces nos faltan manos, sí, nos faltan manos porque tanta información que se genera en esta situación de crisis social, política, económica y de todo tipo, nos obliga a priorizar ciertos hechos y no llegamos a todos. Pero eso es la realidad de hoy. Es totalmente distinto haber cubierto una guerra en el año 95 con las condiciones y hoy cubrir una crisis de inseguridad como la que vivimos todos los días por los asesinatos, por los ataques, por las explosiones, por lo que sea, que es distinto. Entonces, yo siento que la ciudadanía está informada, pero también tenemos algo en contra, que es que hoy no solo los periodistas estamos enviando información, está enviando todo mundo. Si todo lo que tiene un teléfono y un medio para enviar esa información lo está subiendo. Y ahí viene toda la problemática de la fake news, que ahora ya no sabemos si es verdad o es falso. Y eso es sobre lo que tenemos que trabajar y combatir todos los días. Creo que ese cambio es súper importante, ¿no? Cómo la comunicación deja de ser unidireccional de alguna manera. Y mientras lo comentábamos y conversaba Rosa sus recuerdos, Lenin se sonreía un poquito y también venían recuerdos, ¿no? Venían recuerdos de cómo era esa cobertura. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar aquí. Sí, es que imagínate, me traía tantas cosas a la memoria. Ahora, sí, era complicado por logística el desarrollo de los procesos de gestión de información, de noticias, eh, pero si tuviéramos que establecer diferencias entre el cómo era antes y cómo es ahora, por el lado de las formas, yo te diría que al medio de comunicación uno lo podía identificar con claridad. Uno sabía dónde estaba ubicado, uno sabía cuál era la plataforma que utilizaba, uno sabía que existía un número de teléfono al cual podía llamar, uno sabía quiénes eran las personas que laboraban allí y sus directivos, quiénes eran los dueños. Eh, Hoy hay medios de comunicación que no sé, portales digitales que nadie sabe dónde quedan, nadie sabe cómo se financian, nadie sabe quiénes trabajan en él, nadie sabe a qué intereses responden, nadie sabe quiénes son sus propietarios. Entonces, eso para establecer una diferencia que es importante. Y por otro lado, si tuviéramos también que hablar de cómo era antes y de cómo es ahora, yo creo que antes se privilegiaban los contenidos y hoy se privilegia el impacto de lo que se comunica. Y no es que antes se comunicaban cosas que no tuvieran impacto, no, sí, pero había una atención muy dedicada hacia cómo se contaban las cosas. Hoy no importa el cómo se lo cuenten, lo que interesa es contarlo primero y de la manera que te genere más visualizaciones o más likes. Esa delgada línea el cuidar, no cruzar esa delgada línea del sensacionalismo o del amarillismo, bueno, pues se diluyó, ¿no? Y eso también me lleva a pensar en un tercer elemento de diferenciación y es que el periodismo en estos tiempos es menos ético que el que era antes. Y claro, argumentos para ello hay, o excusas, si se quiere, hay un montón que la ciudadanía debe estar informada, que uno tiene, que la gente tiene el derecho a saber las cosas tal como han ocurrido, y entonces en redes tú te encuentras con
descuartizamientos explícitos, porque así son y la gente tiene derecho a saberlo, y yo no sé si uno tiene derecho a enfermar o a contaminar la imaginación y el espíritu de quien esté observando pues esos contenidos. Y lo otro ya es tecnológico, ¿no? En mis tiempos, esta pollita que yo tengo ahora en el teléfono necesitaba un papel o me la tenía que escribir en la mano. Muchos de ustedes saben de eso, saben de lo que estoy hablando. Eh, pero claro, hoy lo tienes en un computador, lo tienes en un teléfono, lo puedes proyectar en una pantalla. Esas herramientas que te facilitan la vida. Sin embargo, yo sí creo, al igual que Rosa, que esas nuevas herramientas y que seguramente dentro de poco van a ser más y van a facilitarnos aún más la vida y el ejercicio comunicacional. No siempre son utilizados de la mejor manera. Entonces, sí, tenemos herramientas poderosísimas que nos permiten llegar a más personas, pero ¿con qué contenidos estamos llegando hacia ellos? Creo que es una pregunta importante. Jorge, ¿qué te parece a ti? ¿Coincides un poquito con Lenin sobre este uso de las plataformas y de cómo han colaborado en ese crecimiento a lo mejor de la cantidad de medios, pero tal vez el decrecimiento de, como decía Lenin, la ética con que se comunica hoy? Hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, doctor Joaquín. Eh, Coincido y justamente me quedo con una idea que plantea Lenin que dice el cómo se lo informa. Y yo tomo de referencia y hago la pregunta acá. ¿Quiénes estuvieron informados sobre el gran acontecimiento del Mundial del Desayuno? Todos estuvimos, ¿verdad? Todos quisimos votar, todos estuvimos en la pelea por ganarle a Perú, ¿verdad? Finalmente perdimos, pero entramos al Mundial. Perú se quedó en la final Faltaron del votos Mundial aquí. del Desayuno, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Yo hice este ejercicio con otros estudiantes y justamente les decía qué les parecía informativamente ese abordaje de los medios. Porque si tú revisabas los medios, todos los medios cubrieron, entre comillas, abordaron la noticia. Entonces decía, ¿ustedes revisaron qué información tenían? Sí, todos hablaban de el generador de contenido, Ibai Llanos, hablando sobre este tema, ¿no? Entonces les decía, ¿cuál creen ustedes que debería ser el abordaje del medio? ¿El medio debería abordar estas noticias? ¿No las debería abordar? ¿Cómo las debería abordar? Y dentro de la conversación, una persona me decía, mira, yo esperaría que el medio me cuente un poquito más allá de, si es que está la temática expuesta, es viral, el medio necesita por un tema de generar influencia en la gente, necesita estar con este contenido y en esta ola, que me cuente otra cosa. Entonces le decía, claro, ahí comenzamos a debatir y decía, ¿qué les interesaría? Me interesaría saber el origen del bolón en Ecuador, de dónde nació, cómo salió, que me cuentes un poco cómo está a nivel, incluso me decían, me gustaría saber cuántos negocios en Ecuador tienen eso dentro del menú. Entonces comenzamos a desgranar de alguna forma la noticia para ver de qué manera se lo debería abordar y salieron varios enfoques o salieron varias formas de contar una misma noticia, pero de otra manera y no necesariamente solo abordar la temática viral de ese momento, el efecto mediático que nos arrastra a todos por el tema de apoyar al país. Entonces, cuando me dice el cómo, yo creo que es una reflexión muy importante que se debe hacer en las salas de redacción, y hablo en general, ¿no? Revistas, diarios, televisión, radio, etcétera, desde hablo de la palabra liderazgo, desde los líderes en un sentido coordinativo, por decirlo de alguna manera, no por un tema de jerarquización, debe abordarse esas temáticas. Es decir, ¿por qué lo vamos a contar? ¿Es tan importante contar esta noticia? Porque efectivamente estamos inundados de información. Hay tanto que a veces es lamentable que se nos escapen ciertas noticias que deberíamos abordar, porque aquí Rosa y Lenny me van a dar la razón. Hay tantos mensajes que nos llegan, tantos correos que nos llegan, tantos pedidos, y muchos de ellos son muy importantes o mucho más importantes que otros, pero dentro de esa agenda que tenemos que cubrir, lamentablemente se quedan ciertas cosas. Entonces, sí es importante esa reflexión. ¿Por qué? Porque quizás el medio dice, lo tengo que abordar porque me tienen que hacer el clic, tengo que ganar esa visita. Entramos a la economía del clic, ¿verdad? Eh,
sí, que es un tema de debate, de cuestionamiento dentro de las redacciones. O sea, a mí a veces sí, y yo sí hago un mea culpa, digo, como medio, deberíamos pensar un poquito antes de entrar en cualquier noticia. Es decir, esto le va a aportar a la gente. Yo al final, cuando hablamos de los orígenes y por qué yo quise ser periodista, yo empecé estudiando economía, pero me di cuenta que no quería estar en un escritorio, sentado en un escritorio, quería estar en la calle, quería estar haciendo reportería, conocer historias, ¿no? Y claro, eso te lleva a decir, ok, ¿quieres contar historias? ¿Qué historias quieres contar? ¿Quieres contar historias que cambien de alguna manera las cosas o que dejen una enseñanza? Entonces allí la realidad justamente es qué es lo que debe hacer el medio, es informar, ¿sí? Y tratar de educar, pero no como medio, porque yo al final eso también es un tema de, hago mea culpa para mí, directamente, ¿no? El periodista no debe decir, yo me la sé y yo te la voy a contar. No es, yo te voy a dar la oportunidad de que conozcas puntos de vista de distintas personas para que te puedas informar y te puedas educar de alguna manera. ¿Sí? Y ese al final debería ser el objetivo del medio como tal, ¿no? Y solo cierro con algo porque quería hacerlo, ya sé que hablaron, pero ¿cuántos de ustedes han utilizado una guía telefónica? Ya, lo más probable. Yo hago esta consulta en clases eh, y en las redacciones y se dan y se ríen porque no entienden cómo nosotros teníamos que conseguir un número de teléfono en los 90 y entrada del siglo XXI. Si, si te tocaba un González o un Valencia, Mario Valencia o Pablo González, habían 20, tenías que llamar a 20 personas para tocarte justamente con la persona que querías contactar. Es algo que hoy por hoy no existe. Tienes todas las redes sociales de todo el mundo y sabes que puedes segmentar por doctor Pablo González y entraste a la cuenta de Instagram. Para coberturas, decía justamente el tema logístico. Hoy, si quieres hacer una cobertura, ¿cuántos tienen en su celular una plataforma de movilidad? Antes nos tocaba treparnos en un bus, si es que no tenías el carro de la redacción. Y trépate en el bus con el celular, con la grabadora y ver si es que no te pasa nada. Y lo del tema de las grabadoras, ¿cuántos tienen una grabadora de los chicos de periodismo? ¿Cuántos tienen una grabadora digital real? Peor, teníamos cajas con cassettes, ¿no? Hoy por hoy es el celular. Con el celular grabas, con el celular descargas porque ya tienes la inteligencia artificial que te traduce todo. Entonces, realmente sí hay un cambio significativo que nos ha facilitado para quienes quizás tenemos mucho tiempo ya en los medios, esa ayuda, por decirlo de alguna manera, lo valoramos mucho. Para el que nació con eso, probablemente no entiende que eso es una ayuda, pero justamente, quizás por esa ayuda, terminan sucumbiendo a la tratar de ser muy simples en cómo hacer el trabajo final. Y es donde, nuevamente, ahí hay una necesidad y una obligación de quienes tienen un poco más de trayectoria de hacer aterrizar un poco ese ímpetu por querer hacerlo todo rápido, ¿no? Y súper buena idea de Jorge, la vamos a tomar, hacer que los chicos traigan una guía telefónica en la maleta, ¿no? Vamos, para que practiquen. Pero de esa manera me quedo con esa idea de cómo la forma no puede contaminar al fondo, ¿verdad? Cómo el contenido debe prevalecer por sobre la forma, cómo no debemos quedarnos en la parte superficial. Ponías el ejemplo sobre el Mundial de los Desayunos y cómo no profundizaron algunos medios tal vez en lo que podían extraer de allí. Y eso me nace la pregunta de cómo podemos utilizar esos nuevos formatos narrativos, esas nuevas tecnologías para adentrarnos más en los contenidos. ¿Qué ideas les podemos dar a los chicos sobre cómo usar esa tecnología para contar mejor y comunicar mejor? Sí, por supuesto. A ver, yo quiero comenzar diciendo que en el medio que trabajo recibimos a pasantes de todas las universidades de comunicación. Y cada año tenemos 15, 20 personas pasando por las salas de redacción, tanto de Expreso como de Extra, y todo lo que es la unidad digital.
Y nos encontramos con unas falencias casi en todos, que son las mismas. La redacción. Es cierto que tenemos nuevas tecnologías, nuevos asistentes que permiten que nosotros hagamos el trabajo más rápido. Lo que no nos podemos olvidar es que para poder hacerlo tenemos que tener conocimientos y conocimientos básicos en la redacción. Los chicos llegan con problemas de sintaxis. Los periodistas no podemos tener problemas de sintaxis. Tienen problemas de ortografía. Se dirán, la inteligencia artificial me ayuda a que no se vayan los errores. Pero el hecho es que la inteligencia artificial no es infalible. Y seguro que les va a meter un montón de goles si ustedes no aprendieron las reglas con las que se escribe. Hoy hay personas que dicen, no, pero es que yo voy a hacer audiovisual y no necesito escribir mucho. Bueno, hasta para poder hablar hay que saber ortografía, gramática y sintaxis, porque si no, no podemos comunicar. Y como decía el doctor Hernández, la comunicación no es inherente a el periodismo, es inherente a la vida diaria de todos, independientemente de la profesión que escojamos. ¿Que unos sabemos más y otros sabemos menos? Sí, pero tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a nuestro servicio hoy que nos hacen más rápidos, más inmediatos, de la mejor manera. Pero no se pueden olvidar nunca de la calidad. La calidad de los textos o la calidad de los videos deben ser buenos. Y nosotros debemos saber o hacerlos buenos. Si no sabemos escribir, la inteligencia artificial nos podría ayudar, sí, pero es nuestro trabajo. Es decir, yo si hago un texto de 2 líneas y le digo al artificial que me haga un texto de 10 líneas, ya estoy estafando, me estoy estafando a mí y estoy estafando al resto, porque eso no es mío. Si nosotros vamos a ser comunicadores, yo voy a comunicar de la forma que considero que debe comunicar, porque los periodistas tenemos una responsabilidad social. No es que el día de hoy creamos textos para bonitos y se los mandamos a la audiencia, cualquiera de la plataforma que utilicemos, y listo, eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es analizar, es procesar información. ¿Que hay procesadores de información? Sí, tenemos gráficos. Resulta que hoy ya nos sumamos. Ahora utilizamos ciertas herramientas para que sumen, pero tenemos que sacar el resultado. Y si no sabemos qué sumar, si voy a hablar de crímenes y las fuentes que tienen la información a veces colgada en las páginas, las extraemos y no sabemos analizar eso, ¿cómo vamos a comunicar? Es difícil. Yo creo que el mensaje que le quiero dar a todos este salón y a ustedes es que ser periodista es una gran responsabilidad, porque lo que nosotros comuniquemos, con eso que comuniquemos, vamos a poder ayudar a una sociedad o ayudar a destruirlas. Yo creo que los chicos que están aquí saben que la calidad es importante. Lenin sabe que hay cosas que no podrá decir, aunque las piense, porque nuestro oficio también nos obliga a ser prudentes con la información que mandamos a las audiencias. No importan las plataformas, importan la calidad. Entonces, todos los días estamos trabajando para que esa calidad sea buena. Esos textos comuniquen de la mejor manera, que esos textos sean completos, que no comuniquemos a media. Por eso hay tantas información que la gente ya no sabe en qué creer. Porque los que están comunicando, como decía Lenin, son un montón de portales que no sabemos quiénes están detrás. Hasta podrían estar detrás de grupos criminales y no lo sabemos y lo consumimos todos los días. Y además los posteamos y además
los difundimos por todos los canales que tenemos. Y entonces tenemos a una sociedad saturada de información, pero de una información que yo diría en el 50% real y en el 50% falsa. Entonces, es nuestra preparación como profesionales y nuestra ética como profesionales que nos va a hacer distinto al resto. Y tenemos que apoyarnos de todo. Sí, inteligencia artificial para corregir textos. ¿Qué significa? Que con nuestros apuros podemos hacer un texto y se nos pueden pasar palabras mal escritas. Pues bueno, le pedimos a la inteligencia artificial que nos las revise. Que podemos hacer gráficos con la inteligencia artificial, pero nosotros le damos la información correcta y revisamos que la inteligencia artificial no se haya equivocado. Que hacemos videos y esos videos deben tener una intención y nunca la de dañar, ni confundir ni a las audiencias, ni a los públicos, ni a nadie de la sociedad. Entonces, la calidad es primordial. No importa si los tiempos cambiaron, si la forma de comunicar es distinta, si las audiencias tienen ganas de otros contenidos, pero nuestra obligación es informar con calidad, con veracidad, cuestionando, analizando de las formas que querramos, pero con calidad. Eso puede ser. Y eso es importantísimo, ¿no? No existe profesional de la comunicación que no tenga esta esencia, esta base de tener que verificar, contrastar, ser riguroso en sus métodos. Dentro de eso, ¿cómo hacemos para innovar la manera como contamos las historias? No sé, ¿qué alternativas están intentando en Ecoavisa, en Vistazo, en Expreso? Antes, los medios de comunicación eran quienes decidían qué se les presentaba a las audiencias. Hoy, los medios que se mantienen vigentes es porque entendieron que lo que deben incorporar a sus contenidos son los temas que a las audiencias les interesa. Es al revés. No es yo te digo de qué te debes informar, es yo te informo de aquello que tú estás hablando. Y allí hay herramientas tecnológicas que se utilizan en todas las redacciones digitales. Está pues Google Analytics, que a través de un modelo de audiencia predictiva nos cuenta en tiempo real de qué está hablando la gente, qué está navegando, qué está buscando, a qué le da más likes. Y entonces, en días, en esta semana, o fue la semana anterior, uno de los temas más buscados en la web era la muerte de Giorgio Armani. Sí, y ojo que ese día, si no me equivoco, fue el día en que la Corte Constitucional envió su dictamen sobre las preguntas de la consulta popular. Y otro de los temas que fue muy buscado era el de a ver, hubo un anuncio de un cierto cancerígeno que estaba en ciertos cosméticos, de algún elemento cancerígeno en cosméticos. Eso también impactó muchísimo y muchas personas estaban interesadas. Y en esta semana, en cambio, uno de los temas más buscados fue el de la vacuna rusa contra el cáncer. Muchísimas personas se han volcado a las redes, quieren saber cuánto cuesta, cuándo llega al Ecuador, dónde se lo pueden aplicar, si es seguro, si no es seguro. Entonces, ¿por qué el medio de comunicación debe abstraerse de ese apetito informativo de las audiencias? Considero, al igual que Jorge, que el medio, sin embargo, tiene la responsabilidad de complementar ese apetito con información que sea relevante y que les dé un algo más que aquello que se está buscando. Eso desde los medios, te diría, formales, porque yo insisto en que hay muchos portales, portalitos, portaluchos, en donde se postea, se publica, se desinforma, se instalan narrativas, se cuentan mentiras y se va generando una gran ola de desinformación apelando a las sensaciones y a los sentimientos de la audiencia, aprovechándose de ellos
monetizando contenidos que no son verdaderos y que responden o a un interés económico o a un interés político o como decía Rosa, o sea, yo creo que no terminamos de dimensionar porque es importante saber quién está detrás del portal o de la red con la que nos informamos. Eh, Así como en estos tiempos uno no sé, uno no le compraría, yo creo que nadie saldría a pasear, a darse una vuelta, o nadie le compraría un carro, o saldría a comer con una persona con quien realmente no tengas la certeza de quién es. Tú no te sientas a hacer en estos tiempos un negocio con cualquiera. Necesitas tener referencias, credenciales, conocer de dónde sacó el dinero con el que me va a pagar el vehículo que le estoy vendiendo o la casa que le estoy vendiendo. Son tiempos muy complicados. De igual manera, esas mismas precauciones debemos tener en lo informativo. Hay grupos de delincuencia organizada, hay grupos criminales que tienen estos portales y que difunden fake news y y en otras ocasiones, pues ni siquiera son fake news, sino abiertamente mentiras. La colega Blanca Moncada publicó, creo que posteó el día de hoy, como un portal de noticias agarró un video que había grabado un cangrejero seguramente en la zona de Puerto Inca, y, y alguien, un portal, agarró esas imágenes, puso el rostro de un delincuente sobre esas imágenes, y hoy los verdaderos delincuentes fueron a amenazar a esos cangrejeros que no tenían absolutamente nada que ver. Ellos grabaron un TikTok y lo subieron a su cuenta porque así es la vida, porque ellos también tienen derecho a postear cosas, evidentemente. Pero alguien decidió agarrar esas imágenes y utilizarlas para subir un contenido falso. Los verdaderos delincuentes lo vieron y hoy esa gente está amenazada y ojalá no les pase nada. Entonces, y ese posteo tiene likes, y ese posteo tiene reposteos, y ese posteo tiene gente que lo consume impunemente o inocentemente. Y yo sí creo que debemos ser un poco más responsables con lo que consumimos, ¿no? Entonces, porque, porque si no lo somos, terminamos alentando actividades que si tuviéramos conciencia real, estoy seguro que ni siquiera nos atreveríamos a entrar en esas páginas. La clave está ahí, ¿no? La ética en el uso, cómo respaldamos la creación de esos contenidos con nuestros conocimientos. Jorge, tú tienes ahí también un comentario sobre... Sí, me voy un poco por el lado de lo que tú mencionas, ¿no? ¿Qué recursos hay hoy por hoy? Creo que yo no voy a descubrir ningún nuevo recurso que ya no lo hayan visto muchos de los chicos que están acá, que son los que crecieron, nacieron y crecieron con esa tecnología, ¿no? La tecnología que para nosotros, 2010 por allí, podría decirte que ya comenzó a generarnos algún tipo de ayuda en el ejercicio periodístico, ¿no? Las redes sociales sobre todo. Eh, Formatos mucho más ligeros, obviamente están tratando de encontrar las nuevas audiencias, ¿no? Videos que sean más explicativos, que de alguna forma el periodista salga de ese espacio donde parecería que le hablamos a una élite, ¿no? A una élite que está totalmente informada de todo y que conoce todos los términos que utilizamos, los recursos lingüísticos que se utilizan, y tratar de ser un poquito más cercano, ¿no? Para estas nuevas generaciones que buscan, yo siempre hago la referencia, busco un medio de comunicación que sea como ese tío divertido que todos tenemos, ¿no? Cuando yo también hacía un ejercicio con mis sobrinos, porque estábamos tratando un poco de entender vistazo por dónde podría ir, ¿no? De qué manera me acerco un poco más a esta población de jóvenes de 16 a 25 años, a 30 años, porque nuestra segmentación, digamos, de lectores es un poquito más de 30, 35 en adelante, ¿no? Y me sentaba con unos de mis sobrinos después de darle la revista y le digo, oye, ¿qué piensas de la revista? Me dice, mira, tío, sí, tengo 40 años, pero tengo sobrinos de 25, 26 años, ¿no? Y uno de ellos me decía, cuando leo la revista siento que eres ese tío que a veces te pones medio complicado, que me quieres dar el consejo para poder crecer y ser esta... Le digo, yo quiero un tío cuando tú te pones gracioso, Tío chévere. molestoso, el tío chévere, ¿no? El tío divertido. Quiero que me cuentes las cosas de una manera un poco más sencilla, más simple.
hazme entender por qué es importante lo que mencionaba Lenin hace un rato, ¿no? ¿Por qué hay más gente buscando a Giorgio Armani y no al tema de la Corte Constitucional? ¿No? Que es algo necesario, vital, y que la gente debería estar totalmente informada y cuestionando el por qué pasan esas cosas, ¿no? ¿Cómo logro llegar a eso ahí? Yo creo que ahí, nuevamente, ¿no? Un tema, considero que las redacciones deben ser un poco más humanas, las redacciones de los medios, en entender cómo quieren que les contemos las cosas. Y yo creo que ese ejercicio es muy, muy interesante. Yo lo he hecho con universidades. Me voy a una clase, me siento en una clase y como los profesores comienzan a hablar sobre las temáticas, ni siquiera dicen que soy de un medio de comunicación, me siento ahí atrás, los escucho y nos despedazan. Y ahora después de eso termino y digo, yo no quisiera decir que vengo de un medio tradicional, ¿no? Y al final me presento y me dice, uy, se sorprende y dice, no, perdón, es que no, yo lo había dicho con, no importa. La idea justamente es de aprender desde esas visiones de ellos, porque a veces uno está encerrado en una redacción o sale a las coberturas específicas, pero vive en ese mundo. Entonces, ¿cómo yo conecto con un chico de 16, de 20 años? ¿Cómo le cuento? Le voy a contar como él quiere no sé, una cuenta TikTok, que ahí efectivamente hago la validación, ¿no? Cuentas que aparecen y que no tienen estas características de responsabilidad en la información. Y nos sumamos a eso, ¿no? Y, no, este formato está pegando, hagámoslo. ¿Por qué lo vas a hacer? Tiene las características de calidad que un medio de comunicación con trayectoria debe tener. Ahí es un poco la reflexión desde ese lado, ¿no? Entonces yo creo que todo eso que está en las redes, que está y que ya todos lo conocemos, son ejemplos. Ejemplos válidos, los puedes tomar en cuenta, puedes de alguna manera tomar ciertos elementos de esos ejemplos, pero ahí viene un poco la impronta de medios como Expreso, Ecoavisa, nos incluimos nosotros, ¿no? Con más de 50 años de trayectoria, donde hay una estructura, hay un ADN, por decirlo de alguna manera, es una palabra que suena bastante vieja, pero se debe sostener. Universidad de Ecotec, por ejemplo, tiene muchos años. ¿Cuántos años tiene, doctor Lecotec? 19 años. Pero la calidad no se negocia, ¿no? Ustedes pueden haber transformado en el tiempo muchas cosas, pero la calidad se mantiene y se trata de mejorar. Entonces, el trabajo de los medios debe ser lo mismo, es tratar de mantener la calidad, mejorarla desde el punto de vista de estas nuevas prácticas, pero seguir informando de una manera correcta. Entonces, allí creo que es un poco el diferencial que creo y eso se lo adquiere también, y se me estaba olvidando, cuando digo redacciones humanas, más humanas, en el sentido de poder llegar a esos periodistas jóvenes también que, ¿cómo yo hago que este periodista, que este chico que está en la universidad, que va a ser pronto periodista, quiera venir a trabajar en un medio tradicional? Un medio tradicional desde el punto de vista, hablo de un medio con mucha trayectoria, ¿no? ¿Cómo hago que venga y que no se abra una cuenta en redes sociales para informar de la manera en que él quiere? ¿Cómo lo atraigo para que se capacite de una manera en cómo trabajan las redacciones? Entonces, ¿cómo hago eso? Y eso es importante hacerlo porque son esos chicos que también nos traen ideas. O sea, aquí hay dos de mis periodistas que están aquí, 26, 23 años creo que tienen. Ellas llegan, vengo con esta idea, hagámoslo. Claro, a mí me dice, pero ¿servirá esto? Digo, no, no se los digo a ella, lo reflexiono para adentro. Y bueno, intentemos, hagamos algo. Veamos cómo nos va con esto. No, es que tengo esta temática en función de un caso de apoyo social. Claro, porque hay muchos de los jóvenes vienen con una bandera, ¿no? De defender algo, de luchar por algo. Y también hay que ser un poco regulativo ahí. A ver, vamos a hacerlo, pero tú no puedes asumir ese papel de superhéroe. El periodista no es el superhéroe. El periodista es el que tiene que ser un vehículo. Ok, vamos a informar y vamos a tratar de dar, pero desde pluralidad de voces, información exacta, data, para no caer en lo que sí se está cayendo, que son el clickbait. Veo mucho clickbait, mucha noticia que le pones ahí un link, supuestamente una noticia, das clic y no es la noticia, y también la fake news. Entonces, allí es donde realmente creo que el medio debe hacer esta diferencia. Concuerdo con el tema de los formatos. Hay muchos formatos. Nos podríamos pasar en temas de videos, infografías, hilos en Twitter, posteos muy interactivos, mini documentales. O sea, se está haciendo todo eso. Y también están haciéndolo los que no son medios
digamos, con tradición, los están haciendo los medios independientes, los medios nativos digitales, personas comunes y corrientes, ¿no? Los están haciendo. Yo creo que el camino está allí, los ejemplos están allí. Me parece que desde el lado de los medios debemos tener esa responsabilidad de saber discernir de qué es lo importante y cómo también, obviamente, abordar esas temáticas. Claro, y se trata de eso, ¿no? Que los chicos sepan esas herramientas de comunicación que pueden utilizar sin dejar de lado esa esencia que deben tener para ser verdaderos comunicadores, ¿no? Me gustaría en este momento ya abrir un poquito más el micrófono para que nuestros estudiantes también puedan realizarle preguntas a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Sabemos que desde el campus Costa tenemos una de las preguntas y luego vamos a abrir el micrófono acá para nuestro campus San Borondón. Eh, Tenemos ya la conexión, me avisan en cualquier momento. Buenas tardes, mi nombre es Doménica Calderón y mi pregunta va dirigida al Magíster Cabañaro. ¿Cómo deberían los periodistas y comunicadores aprovechar las nuevas plataformas para que los contenidos especializados lleguen de manera clara, evitando la desinformación? Gracias. A ver, aprovechar las plataformas. Yo creo que lo que hablamos hace un momento, ¿no? Tenemos un espacio multiplataforma donde desde todas las redes sociales y desde todos los espacios digitales podemos generar contenidos de valor. Yo creo que ahí es donde me enfoco, es en el contenido de valor. Es quizás no pensar en qué plataforma o de qué manera lo voy a comunicar. Creo que eso se resuelve más adelante. Creo que el inicio de todo ¿es necesario abordar esto? Y si es necesario, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer con estas fuentes? ¿Lo voy a hacer con esta data? ¿De qué manera lo voy a contrastar? Hay elementos que parecerían que son inherentes en todos los que salen de las universidades, y me incluyo, ¿no? Cuando uno llega a la redacción, cree que sabe todo. Llegas y te sientas, escribes, pones un titulazo y después te estrellas cuando vas donde el editor y te dice, ¿quién te dio la licencia para escribir así? ¿No? Aterricemos un poco el tema. Estás empezando, arranquemos bien, hagámoslo bien. Demuestra que estás con conocimiento y a partir de eso, pues hacer. Entonces yo me diría, Doménica, más allá de irme por el lado de qué forma utilizar las plataformas, creo que, nuevamente la reflexión, que todos los periodistas, incluidos los que están estudiando y van a salir a las universidades, es ir primero al origen, es de qué manera voy a abordar esa noticia para que realmente influya en la gente. Hablaba justo, Lenin tomó ese tema de hoy la agenda le impone la gente. Y esas teorías la teoría de la agenda setting que nos hablaban hace muchos años atrás, hoy por hoy la mencionas en la clase como un tema histórico. No es, teoría de la aguja hipodérmica y teoría de la agenda setting, pero ya no es la realidad. La agenda setting la hace la gente. O sea, ellos te imponen las temáticas. Entonces, a partir de eso sí es necesario un tema de profesionalismo en abordar las cosas de una manera apropiada. Entonces yo, nuevamente, Doménica, yo te sugeriría por el lado de siempre tener en cuenta si eso que voy a abordar, eso que voy a contar es importante. Es importante desde la influencia a la gente, ¿no? Ojo, eso también hay que tenerlo en claro, porque para mí puede ser muy importante, siempre hago esa referencia, ¿no? Cuando los medios toman estas temáticas de apoyo a temas de género, por ejemplo. Está muy bien, hay que abordarlo, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Tengo que irme por el lado del activismo o tengo que irme desde el lado informativo? ¿Cómo lo hago como medio? Entonces, a veces las redacciones están con ese ímpetu de querer salvar el mundo. No lo podemos hacer. Sí, porque yo a veces les digo, ¿para quién es importante el que tú hagas este activismo ya tan fuerte? Es que la gente lo quiere. ¿Qué gente? No, la gente que está en la calle, dime qué gente. Porque quizás para ti es muy importante eso, para otro, no sé, el día me invento, ¿no? El día del barcelonismo es muy importante. Pero ¿cómo hago esa disección de entender que efectivamente tengo que tomar esa temática? Entonces, yo me iría desde el origen y ya cuando uno plantea bien tiene la hipótesis, plantea bien la idea, la debate, la consulta, la nutre con contenido, con información, yo creo que al final las plataformas
las vas a tener allí, o sea, vas a salir con una nota en el punto .com, en el caso de una revista, en la edición impresa, en el diario de la edición impresa, en la televisión, en el reportaje, en el televisivo. Luego te irás al punto .com con una nota, te irás con una cápsula informativa, algo mucho más ligero, rápido, un minuto, minuto y medio para poder impactar. Hay formas de poder hacerlo. Yo creo que la discusión final es el tema del origen, donde nace la idea, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. A nuestros estudiantes les pido que por una cuestión de tiempo vamos a hacer una pregunta muy concisa, 2 preguntas más para nuestros invitados y luego pasamos. Sí, la vicerrectora tiene una preguntita. Gracias, nuevamente gracias a nuestros invitados. Quisiera consultarles, en el sistema de educación superior hay una disminución en la tasa de matrículas en las carreras de comunicación y periodismo. Eso es una realidad. Desde la perspectiva de la academia, nosotros nos preguntamos qué pasa. Desde la parte de los medios de comunicación, yo les preguntaría a ustedes qué nos piden, qué necesitan. Porque lo que sí es cierto es que si hay una disminución en la tasa de matrícula, porque lo cierto es que también el entorno hace que alguien tome un celular, grabe un video, lo publique en sus redes sociales y la persona se siente comunicadora o periodista. Entonces, ¿qué nos pedirían ustedes a nosotros, a la academia? Nosotros hoy estamos en toda una reorganización de currículum para nosotros también saber dónde va nuestro enfoque desde la práctica y, por supuesto, de nosotros como universidad en el proceso de formación. Lo dejo abierto. Complicado lo que plantea porque en este momento se reventó la burbuja. Eh, en este país no hay tantos medios de comunicación para dar cabida, para generar empleo a la cantidad de personas que estudian esta carrera. Y esa es una verdad que tiene al menos una década y por eso hay tanto periodista que se dedica sencillamente a otra cosa, porque, no sé, en un canal de televisión, en la redacción de Vistazo, ¿cuántos periodistas hay? ¿20? 25, 30. Y claro, se contrata a gente que uno espera tenerla, no sé, 10 años, al menos dentro de ese espacio. Entonces, la rotación es muy baja. En el diario seguramente pasa una situación similar en los canales de televisión también. En estos tiempos hay otras herramientas, ¿no? Están los canales digitales, uno se puede abrir una cuenta de YouTube, reunirse con unos amigos, con unos colegas y empezar a generar contenidos. Yo no sé hasta qué punto también, eso por el lado de la demanda de profesionales, pero yo no sé también hasta qué punto el interesado o esa persona que antes estaba interesada en estudiar la carrera de periodismo se terminó desencantando del formalismo que acompaña o que se supone que debe acompañar a este oficio en tiempos en los que la sociedad se volvió eh, una consumidora de contenidos bastante livianos. Eh, y ahí vienen pues las teorías de la sociedad líquida y la vaina de los videitos de 10 segundos y que con eso es suficiente. Uno entra en las redes sociales, a las plataformas digitales y claro, te cuentan la Segunda Guerra Mundial en 40 segundos, ¿no? Y hay gente que la ve y de verdad cree que luego de haber observado ese video tiene una noción real de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. O qué sé yo, las teorías de Kant en minuto 30. ¿Qué le parece, doctor Hernández? Entonces, y de verdad hay gente que lo consume y que se convence de que se ha aproximado a la filosofía de Kant después de ver un video de 1 minuto 30 y a veces de menos. Entonces, yo sí creo que la comunicación, que los actos comunicativos contemporáneos se han vaciado de sustancias, que son muy, muy livianitos. Y claro, para generar eso, no sé si 4 años son de estudios, de contenidos densos, complejos, estructurados, sean necesarios. No lo estoy justificando, simplemente me lo planteo como interrogante. Yo creo que
la configuración actual de la sociedad y de la forma como se aproxima a los contenidos es, es una de las razones por las que hay quizás una menor demanda por una carrera como esta, ¿no? Bueno, y no sé cómo ocurre con otras carreras, pero también yo ahí tengo unas incógnitas gigantescas. Yo no sé cómo es que a este país ya no le debe caber un abogado más, un economista más. Que bien que hiciste, Jorge, en no seguir. En esa carrera se gradúan decenas de miles de economistas cada año y de abogados. Y yo digo, ¿dónde trabajarán? O sea, seguramente debe haber algún espacio allí medio escondido o no tan a la vista, en donde realmente pueden desarrollarse y seguramente lo hacen con una exposición de talento y con mucho éxito, pero son preguntas, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto la academia deba involucrarse en procesos profundos de investigación para llegar a determinar cuáles son los apetitos del mercado y empezar a trabajar en función de ello. Sí, claro. Sí, a ver, lo que tenemos que ver también es que cada vez hay menos periódicos en el país, que habemos 2 o 3 que somos impresos y multiplataforma, pero mucho es digital. Y además, porque en los medios, como hay más herramientas digitales que ayudan a hacer el trabajo, ya no necesitamos tanta gente en ciertas áreas. Pero eso no significa que la gente deje de lado sus vocaciones. Yo creo que las vocaciones vienen con nosotros. No todos podemos ser periodistas, ni podemos ser abogados, ni podemos ser ingenieros. Que la comunicación ha variado, sí, porque el concepto que manejamos es, yo voy a estudiar periodismo o voy a estudiar comunicación. Para mí son 2 cosas distintas. Porque periodismo es, voy a ejercer el periodismo, voy a ser comunicador y voy a trabajar en medios. Pero si yo soy comunicador y me gradúo de comunicador, tengo un amplísimo campo en el que puedo trabajar, porque las empresas necesitan comunicadores. Esas empresas que hacen zapatos necesitan comunicadores que les hagan la información que quieren enviar al público, a sus clientes, a lo que sea. Entonces, yo creo que esa sería una forma de que las universidades comiencen a pensar no la comunicación como el periodismo, sino mucho más global. Y tanto que hay países como Colombia, en Argentina, que lo están manejando muy bien y mantienen grandes cantidades de profesionales para esas carreras de comunicación porque van dirigidos también a otro campo. Es decir, no debemos pensar que todo el mundo se va a convertir en periodista porque no hay espacio. No hay espacio en los medios, las televisoras no han crecido. Lo único que ha crecido es el campo de lo digital, nada más. El resto, los periódicos hemos decrecido. Si ustedes miran el mapa de los medios de hace 10 años, tendrán 5 o 6 periódicos. El día de hoy, ¿cuántos habemos? ¿Cuántos regionales, cuántos provinciales y cuántos nacionales? Quedamos 3. Y a veces yo diría 2. Entonces, es decir, quedamos 3 porque yo, en la empresa donde yo trabajo, hay 2 periódicos. Y de pronto podemos decir que tenemos gratuitos. Ahora hay la línea de los diarios gratuitos y hay algunos, pero no hay más. Entonces, creo que también la sociedad está dejando de leer. Y esa es responsabilidad también de los jóvenes, porque los jóvenes no leen. Y cada vez que hay menos población que lee, habrá menos consumo. Y cada vez que hay menos consumo, habrá menos espacio. Entonces, yo creo que en esa parte, pues, es importante que los jóvenes hagan un mea culpa. ¿Cómo esperamos ser profesionales de la comunicación si no leemos? Y eso es fundamental. Ese mensaje final para mí. Sí. Quitita, donde yo sí creo que hay un nicho para periodistas jóvenes, es en el periodismo hiperespecializado.
periodismo gastronómico, periodismo de aviones, de moda, Periodismo pero deportivo de también. moda, de moda de niños. De moda de niños hasta de 5 años. O sea, gente que se dedique a explorar los apetitos del mercado sobre ese grupo determinado. Entonces, no sé, en este país no hay un periodismo exclusivamente dedicado al atletismo, por ejemplo. La gran mayoría es periodismo de fútbol, ¿no? ¿Hay liga de básquet? Sí, hay una liga de básquet, nadie informa sobre eso. ¿Hay liga de vóley? Sí, hay liga de vóley, nadie informa sobre eso. ¿Hay liga de natación? No tengo la menor idea, seguramente sí. Entonces, yo creo que en esas hiperespecializaciones hay un nicho importantísimo, inexplorado totalmente y que funciona en otros países, un periodismo de mascotas. En este país en donde a todo el mundo le gustan o los perros o los gatos o los pajaritos o los pescados o los peces, perdón, y hay toda una gran economía que se mueve alrededor de ello con spas, alimentación, juguetes, hoteles, médicos. O sea, ahí están los auspiciantes, ¿ah? Para desarrollar esos emprendimientos periodísticos. Entonces, yo creo que ese es un nicho que no está explorado, y si está explorado, no está explotado ni en un 10%, y hacia allá podríamos apuntar. Me estoy interesando en ello, ya que lo pienso. Y la verdad es que podría ser no solamente muy satisfactorio desde el lado de los intereses particulares, porque claro, será mi interés particular el que me lleve a decantarme por una u otra disciplina o materia, sino es que además podría ser muy, pero muy rentable. Perfecto. Les agradezco de verdad profundamente por esas respuestas que seguramente le van a servir a nuestros estudiantes. Ahora, quiero darle paso rapidito a Miguel para que nos invite ya hacia el cierre del evento. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. Gracias por abordar el tema de reinventarse para sobrevivir y nuevas formas de comunicar. Y para el cierre, quiero invitar por favor a la magíster Catherine Calero, decana de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad, para que nos acompañe con sus palabras. Estamos. Bueno. Muchísimas gracias a todos por su presencia esta tarde. La verdad es que hemos revisado minuciosamente este tema, nos hemos apasionado. No me perdí la cara de nuestros alumnos a quienes pues dirigimos este conversatorio, ¿no? Estaba hablando hace unos días con los de periodismo justamente y me decían, queremos eventos donde vengan acá profesionales periodistas que nos cuenten más de su quehacer y esta tarde los hemos tenido. Bueno, hemos escuchado experiencias muy enriquecedoras de Rosa, de Lenin, de Jorge, a quienes agradecemos enormemente por haber compartido sus experiencias, por aportar en el aprendizaje de nuestros alumnos y quienes nos han mostrado que la adaptación a nuevas herramientas y plataformas solo es sostenible cuando se articula con los principios que sustentan una profesión. ¿Y cuáles son estos? Rigurosidad, investigación, verificación y valores éticos. Sobre todo esto, valores éticos. También me encantaría compartir con ustedes que nuestra carrera de comunicación, al pertenecer al Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación de Periodismo y Comunicación, CLAEP, fue parte del último encuentro anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIPConnect 2025, al cual tuve la oportunidad de asistir el pasado mes de julio y que justamente abordó estos mismos desafíos. Quiero aportar con algunas de las conclusiones de este evento. Escuchen bien, la libertad de prensa y la ética siguen siendo el corazón del periodismo. No hay innovación posible si no defendemos estos valores. Segundo, la inteligencia artificial no reemplaza, jamás va a reemplazar a un periodista, sino que se convierte en un socio estratégico. Se trata de usarla, como dijimos esta tarde, con propósito, ética y transparencia. Tercero, la sostenibilidad de los medios depende de la capacidad de innovar
y diversificar ingresos, pero siempre poniendo al público y a la comunidad en el centro. Un poco lo que decía Lenin sobre este tipo de periodismo muy puntual. Cuarto, reinventarse es un proceso permanente y requiere liderazgo, formación y apertura al cambio. Definitivamente estamos viviendo una oportunidad de oro en la que los contenidos inmersivos, los medios hiperlocales, la inteligencia artificial y las plataformas emergentes tienen un gran protagonismo. Queda claro entonces que el futuro de los medios en cualquier escenario que se construye en 3 pilares, y estos son libertad, innovación y sostenibilidad. Y bueno, si lo pensamos bien, lo mismo ocurre en cualquier carrera profesional. Reinventarse no es solo clave en comunicación, es clave para un médico que debe adaptarse a nuevos tratamientos como resultado de investigaciones, para un ingeniero frente a nuevas tecnologías, para un docente que incorpora nuevas metodologías en su aula de clase. En toda profesión, sobrevivir y crecer exige una apertura al cambio, aprendizaje constante y la valentía de transformarse. Para terminar, quiero dejarles un mensaje muy optimista a nuestros alumnos. Si sabemos adaptarnos, aprender y sobre todo trabajar juntos, no solo sobreviviremos, sino que lograremos que nuestras historias sigan transformando esta sociedad. Muchísimas gracias.